El Sol es la estrella que nos da la vida, pero también puede ser la que nos la quite. ¿Te imaginas un mundo sin electricidad, sin internet, sin GPS, sin teléfonos, sin televisión, sin radio, sin aviones, sin vehículos? ¿Te imaginas un mundo en el que una tormenta solar pueda causar todo eso y más? Las tormentas solares son perturbaciones temporales del campo magnético que rodea la Tierra, causadas por erupciones y o eyecciones de masa coronal desde la superficie del Sol. Estas expulsiones de energía y materia pueden llegar a alcanzar la Tierra e interactuar con su magnetosfera, produciendo efectos como las auroras polares, pero también riesgos para la tecnología y la salud humana. En este video, vamos a explorar qué son las tormentas solares, sus tipos, cómo se originan, cómo se detectan y se predicen, cómo afectan a la Tierra y a sus habitantes, y qué medidas se pueden tomar para prevenir y mitigar sus consecuencias. También vamos a conocer algunos de los eventos históricos más importantes relacionados con las tormentas solares. ¿Estás preparado para descubrir los secretos del Sol y sus tormentas? Acompáñanos, suscríbete y haz clic en la campanita. ¿Qué son las tormentas solares? Son perturbaciones temporales del campo magnético que rodea la Tierra, causadas por erupciones y o eyecciones de masa coronal desde la superficie del Sol. Fenómenos que ocurren cuando el Sol emite una gran cantidad de partículas cargadas y radiación electromagnética que interactúa con el campo magnético terrestre y la atmósfera superior de la Tierra. Violentas explosiones de plasma y partículas cargadas, llamadas llamaradas y, lo que es más importante, eyecciones de masa coronal. Los tipos de tormentas solares son: tormentas geomagnéticas, son las que afectan al campo magnético terrestre y provocan variaciones en su intensidad y orientación. Pueden causar efectos como las auroras polares, las corrientes inducidas en las redes eléctricas, las interferencias en las comunicaciones y la navegación, y los daños en los satélites. Tormentas ionosféricas, son las que afectan a la ionosfera terrestre, es decir, a la capa de la atmósfera donde se ionizan los gases por la radiación solar. Pueden causar efectos como el calentamiento de la ionosfera, la alteración de la propagación de las ondas de radio, y el aumento del arrastre atmosférico sobre los satélites. La energía y la radiación que produce una tormenta solar son conceptos relacionados pero distintos. La energía es la capacidad de realizar un trabajo o producir un cambio, mientras que la radiación es la emisión y propagación de energía en forma de ondas o partículas. En el caso de una tormenta solar, el Sol emite una gran cantidad de partículas cargadas y radiación electromagnética que interactúan con el campo magnético terrestre y la atmósfera superior de la Tierra. La radiación electromagnética se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y tiene diferentes efectos según su longitud de onda. Por ejemplo, los rayos X y los rayos ultravioleta ionizan la parte superior de la atmósfera, mientras que la luz visible infrarroja calientan la superficie terrestre. La energía y la radiación de una tormenta solar no son entidades separadas, sino que forman parte de un mismo fenómeno. Lo que ocurre es que hay diferentes tipos de radiación que se desplazan a diferentes velocidades y tienen diferentes efectos. Por ejemplo, las erupciones solares son emisiones de rayos X y luz ultravioleta que ionizan la capa superior de la atmósfera e interfieren con las comunicaciones por radio. Estas radiaciones viajan a la velocidad de la luz y llegan a la Tierra en unos 8 minutos. Por otro lado, las eyecciones de masa coronal, CM, son nubes de partículas cargadas que interactúan con el campo magnético terrestre y provocan fluctuaciones electromagnéticas. Estas partículas viajan a una velocidad promedio de 1500 km por segundo y pueden tardar entre 1 y 3 días en llegar a la Tierra. Ambos tipos de radiación forman parte de la energía que libera el Sol durante una tormenta solar, pero llegan en diferente tiempo y afectan de diferente manera a nuestro planeta. Las tormentas solares comienzan como una reorganización repentina y violenta del campo magnético del Sol. Eventos en la superficie del Sol, como las eyecciones de masa coronal, CM, por sus siglas en inglés, erupciones solares y corrientes de viento solar de alta velocidad. Explosiones de radiación, plasma y partículas cargadas que se desprenden del Sol en periodos de alta actividad magnética. ¿Cómo se pueden detectar y predecir? Las tormentas solares se detectan y se predicen mediante el uso de instrumentos que observan el Sol y sus emisiones de partículas y radiación. Algunos de estos instrumentos son: telescopios solares. Son dispositivos ópticos que permiten ver la superficie del Sol y sus fenómenos, como las manchas solares, las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal. Algunos ejemplos son el Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, el Observatorio de Dinámica Solar, SDO, y el Telescopio Solar Daniel K. Inouye, KIST. Espectrómetros, son dispositivos que miden la intensidad y la longitud de onda de la radiación electromagnética emitida por el Sol, como la luz visible,
los rayos X y los rayos gamma. Esto permite conocer la temperatura, la composición y la actividad del Sol. Algunos ejemplos son el espectrómetro de imágenes ultravioleta extremo, EIS, y el espectrómetro de rayos X, XRS. Magnetómetros son dispositivos que miden la intensidad y la dirección del campo magnético del Sol y de la Tierra. Esto permite conocer las variaciones del campo magnético solar y su interacción con el campo magnético terrestre. Algunos ejemplos son el magnetómetro vectorial, USM, y el magnetómetro espacial triaxial, STM. Satélites son vehículos espaciales que orbitan alrededor de la Tierra o del Sol y que llevan a bordo diversos instrumentos para monitorizar el Sol y detectar las tormentas solares y los cambios en el viento solar. Algunos ejemplos son el Satélite Geoestacionario Operacional de Medio Ambiente, GOES, el Satélite Avanzado para la Composición, la Temperatura y los Vientos, ATMO, y el Orbitador Solar SO. Las tormentas solares pueden afectar a la Tierra y a sus habitantes de varias maneras. Reducción temporal del campo magnético de la Tierra. Las tormentas solares pueden debilitar la magnetosfera terrestre, que es la capa que nos protege de la radiación cósmica. Esto puede aumentar el riesgo de exposición a la radiación para los astronautas, los pasajeros y tripulantes de los vuelos transpóbules, y las personas que viven en zonas cercanas a los polos. Interferencias en la órbita de los satélites. Las tormentas solares pueden alterar la densidad y la temperatura de la atmósfera superior, lo que puede provocar un mayor arrastre sobre los satélites en órbita baja. Esto puede afectar a su posición, velocidad y trayectoria, y causar daños o pérdidas de los mismos. Caída de los sistemas GPS. Las tormentas solares pueden modificar la ionosfera terrestre, que es la capa donde se reflejan las ondas de radio. Esto puede generar errores o interrupciones en las señales de los sistemas de navegación por satélite, como el GPS. Esto puede afectar a diversos sectores que dependen de estos sistemas, como el transporte, la agricultura, la minería o la defensa. Daños en los sistemas de transmisión. Las tormentas solares pueden inducir corrientes eléctricas en las líneas de alta tensión, lo que puede provocar sobrecargas, cortocircuitos o incendios en los transformadores. Esto puede causar apagones masivos o daños irreparables en las redes eléctricas. Accidentes aéreos. Las tormentas solares pueden afectar a las comunicaciones por radio entre los aviones y las torres de control, lo que puede generar riesgos para la seguridad aérea. Además, pueden interferir con los instrumentos de navegación y orientación de los aviones, lo que puede provocar desvíos o pérdidas de rumbo. Fallos en el suministro eléctrico y otros servicios básicos. Las tormentas solares pueden afectar a diversos servicios que dependen del suministro eléctrico o de las comunicaciones, como el agua potable, el gas, el transporte público, la banca, el comercio, la salud o la educación. Esto puede generar problemas sociales, económicos y sanitarios para la población. Algunas medidas que se pueden tomar para prevenir y mitigar las consecuencias de las tormentas solares son: mejorar el monitoreo y la predicción de la actividad solar. Es importante contar con instrumentos y redes de vigilancia que permitan observar el Sol y sus emisiones, así como desarrollar modelos y algoritmos que permitan anticipar la ocurrencia y la intensidad de las tormentas solares. Fortalecer la protección y la resiliencia de los sistemas críticos. Es necesario implementar medidas de blindaje, aislamiento, redundancia y respaldo en los sistemas eléctricos, de comunicaciones, de navegación y de satélites, para evitar o minimizar los daños causados por las tormentas solares. Establecer protocolos de emergencia y contingencia. Es conveniente contar con planes de acción y coordinación entre los diferentes sectores y actores involucrados, para responder de forma rápida y eficaz ante una eventual tormenta solar. Estos planes deben incluir medidas de prevención, alerta, evacuación, asistencia y recuperación. Educar e informar a la población. Es fundamental crear conciencia sobre el fenómeno de las tormentas solares y sus posibles efectos, así como difundir recomendaciones y consejos para prevenir y mitigar sus consecuencias. También es importante fomentar una cultura de prevención y autoprotección entre la ciudadanía. Fomentar la cooperación internacional. Es imprescindible promover el intercambio de información, experiencias y recursos entre los diferentes países y organizaciones, para mejorar el conocimiento, la prevención y la respuesta ante las tormentas solares. También es necesario establecer acuerdos y normas comunes para regular el uso del espacio y las frecuencias. Los eventos históricos más importantes relacionados con las tormentas solares son: el evento Carrington, 1859, fue la tormenta solar más intensa registrada hasta la fecha, causada por una poderosa eyección de masa coronal que impactó contra la Tierra. Provocó el colapso de los sistemas de telégrafo en Europa y América del Norte,
así como espectaculares auroras boreales y australes que se observaron hasta en el Caribe y Hawái. La tormenta solar de Nueva York, 1921 fue una tormenta solar muy severa que afectó especialmente a Estados Unidos, causando daños e incendios en las líneas de telégrafo y ferrocarril, así como apagones e interferencias en las comunicaciones. También se vieron auroras boreales en lugares inusuales, como el sur de California. La tormenta solar de Quebec, 1989 fue una tormenta solar moderada que provocó un gran apagón en la provincia canadiense de Quebec, dejando sin electricidad a más de 6 millones de personas durante 9 horas. También causó problemas en los satélites, las comunicaciones y los sistemas de navegación. La tormenta solar de Halloween, 2003 fue una serie de erupciones solares y eyecciones de masa coronal que se produjeron entre el 19 de octubre y el 7 de noviembre de 2003, coincidiendo con la festividad de Halloween. Fue una de las tormentas solares más intensas del ciclo solar 23, causando daños en varios satélites, interferencias en las comunicaciones y las señales GPS, y auroras boreales y australes muy brillantes. La tormenta solar del Día de San Patricio, 2015 fue una tormenta solar menor que se produjo el 17 de marzo de 2015, coincidiendo con la festividad irlandesa del Día de San Patricio. Fue causada por 2 eyecciones de masa coronal que impactaron contra la Tierra con poca diferencia temporal. No causó daños significativos, pero sí generó hermosas auroras verdes que se vieron en varias partes del mundo. Es necesario concluir aclarando que, la actividad solar tiene un pico de intensidad de aproximadamente 11 años, fluctuando de baja actividad hasta alta actividad. Actualmente, según estudios científicos, el Sol se encuentra cerca de su fase de alta actividad solar, la cual debe terminar a finales del año 2024. En el año 2018 la NASA lanzó el sonda solar Parker, que se espera para el año 2025 se acerque a una distancia de 9,86 radios solares, es decir, aproximadamente 6,2 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Su objetivo es detectar las emisiones coronales y donde se originan los vientos solares. Si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario.